Hola, bienvenidos a nuestro primer conversatorio en el marco de Supercanas. Precisamente, qué importante es para un emprendedor poder comunicar sus ideas. Y la comunicación de las ideas de un emprendedor está enmarcada en una actividad. Que no me pregunten a mí por qué se llama así, porque lo va a decir la especialista, pero en el argot del emprendimiento se llama un pitch. Y precisamente tenemos aquí, nos acompaña la profesora Eleonor McQuay, quien es la directora de la Escuela de Pitch. Precisamente ese sitio especializado en formar a los emprendedores de hoy y a los de mañana para lograr una comunicación asertiva que lleve sus proyectos no solamente a los inversionistas, sino a quienes puede interesarle integrarse, aliarse. Esto es un mundo fascinante. Y yo creo que dicha esta introducción, Eleonor es comunicadora social, es docente, Eleonor es una persona enamorada de lo que hace y por eso no dudó en regalarnos esta hora de su tiempo para intercambiar un poco opiniones y para que ustedes entiendan de qué se trata este tema del pitch. Eleonor, hola. Hola, gracias por invitarme a la comunidad de Supercanas. Me encanta poder ayudarlos y poder acompañarlos en saber comunicar las ideas y lograr estructurar esos mensajes que sean entendibles y no interpretables. Cuéntame una cosa, yo Qué sé que la bueno. entrevista me la vas a hacer tú, pero yo te tengo que hacer una A pregunta. ver, Cuando tú oyes la palabra pitch, ¿a qué te suena? bueno, el pitcher, sabes que yo soy full béisbol, ¿no? Ajá, El dale. pitcher es el que lanza, ¿no? O se la batean o poncha al Ese es otro. el origen, ese es el origen, no hay que buscar mucho. Ok, Simplemente es vamos a pichar. Exactamente, vamos a lanzar una idea con la intención que alguien la agarre. Pero hay pitcher abridor y pitcher relevo. No, no, ya Ya vamos a hablar de eso. me complicaste el Ok, asunto. yo me traje mi chuleta porque cuando uno habla con un experto tiene que venirse preparado. Entonces, vamos a comenzar, profesora McQuay. ¿Qué es un pitch y por qué son tan importantes los pitch para los emprendedores? Ok, vamos a empezar por el concepto. Un pitch es una conversación corta, un mensaje corto con persuasión, con elementos de persuasión para obtener un objetivo. ¿Ok? Ok, Bien sea para socializar una idea, para vender un producto o simplemente para buscar adeptos, quizás. ok. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Por qué son tan importantes para un emprendedor? Mira, el pitch es importante para el emprendedor porque el pitch es el canal natural de los emprendedores para poder darse a conocer. Pero si lo llevamos un poquito más allá, porque nosotros desde Escuela de Pitch ampliamos el uso y el significado del pitch. El pitch no nada más es importante para los emprendedores, el pitch es importante para todos porque hoy en día la capacidad de atención que antes teníamos varió. Ahora apenas, y estoy hablando mucho de lo que es los algoritmos de las redes sociales, Sí, apenas tenemos 3 segundos para captar al otro. para captar a la otra persona, Sí, porque si en esos 3 segundos nosotros no captamos la idea o el mensaje principal de esa persona que nos está diciendo, lo perdemos. correcto. Y no solamente eso, tenemos esos 3 segundos para generar la atención y posterior a eso, 7 segundos adicionales para que tú tengas esa mirada que estás teniendo y me digas, Eleonor, me interesa más, sígueme contando. Asertividad. Claro, porque es que la atención que tenemos ahorita, el tiempo de atención es absolutamente limitado. Correcto. Entonces, ¿es bueno para los emprendedores? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, los emprendedores vivimos en un momento, en un espacio de incertidumbre y realmente no sabemos cuándo podemos encontrar una buena oportunidad. Y si nosotros tenemos nuestro pitch listo, es decir, un mensaje persuasivo con un objetivo muy, muy claro, pues te puedes encontrar a alguien en el estacionamiento, en, no sé, en la calle, en un semáforo y en tan solo pocos minutos, 1 minuto, 3 minutos máximo, le lanzas aquella bomba Ok. y aquella persona lo entiende y te dice, ven acá, Lo quiero. quiero eso. O cuéntame más. Maravilloso. Oye, desde tu experiencia, ¿cuál dirías que es el error más común de los emprendedores en el momento de preparar y en el momento de presentar su pitch? Bueno, el error más común de todos es que nosotros estamos mal educados y ahí nos toca desaprender un poco a que cuando nosotros estamos en el colegio o en bachillerato, hacíamos la presentación y sobre la presentación nos aprendíamos lo que teníamos que decir.
Y ni siquiera lo aprendíamos, sino que lo leíamos. Y el pitch se tiene que hacer absolutamente al revés. Tenemos que narrar una historia. Después que tú narres tu historia, que entiendas dónde están tus elementos de valor, tus verdades que son irrefutables, entonces haces tu presentación. Claro. No al revés, porque si no parece más una exposición de bachillerato que un cuento que te estoy echando. Claro, porque el pitch al final es un pedazo de uno mismo, porque uno tiene que internalizarlo. Si tú no lo internalizas, es muy difícil que el otro te crea, porque es algo que tú tienes que mostrarle, no solamente que tú piensas eso, sino que tú sientes Que tú eso. lo vives. Claro, que Así tú lo es. vives. Mira, fíjate que el pitch tiene 4 dimensiones que para nosotros son muy importantes y una de ellas es el propósito intrínseco. Si Ok. tu narrativa, tu mensaje no tiene que ver contigo, eso va a sonar como si fuera una caja vacía. Ok. Porque finalmente tú eres el emisor del mensaje. Y si nosotros no sentimos aquella pasión, si no somos capaces de comunicar con nuestro rostro, con el tono de nuestras palabras y con los mensajes que vamos a construir, verdades, pues va a sonar a que estamos vendiendo humo. Correcto. Porque definitivamente cuando estamos pitchando, nuestro lenguaje corporal o nuestro lenguaje no verbal grita lo que la boca calla. Claro. Independientemente del tipo de negocio del que se trate, ¿cuáles crees tú que son los 3 elementos absolutamente esenciales dentro de un pitch? Mira, yo te voy a negociar ese asunto. No son 3, son 4. Ah, bueno, mejor. Son 4. Uno de ñapa, cortesía de la escuela de pitch y el honor que. Son 4 y es que un pitch exitoso debe tener 4 momentos. Más que elementos, vamos a llamarlos momentos. Ok. Primero debe tener una convención. Eso significa que tenemos que buscar un punto en común con la audiencia. Y hay que entender que la audiencia no podemos hacer un mensaje generalizado, porque cuando hacemos mensaje generalizado es como si estuvieras disparando flechas a muchos árboles. Nadie se casa. Nadie se casa. Exactamente. Entonces, primero tenemos una convención que es un punto en común y universal con la audiencia, donde todo el mundo diga, ay, claro, por supuesto que sí, eso tiene que ver conmigo, yo sé de lo que tú me estás hablando. Luego que tenemos la convención, vamos a plantear la problemática. Después de la problemática, lanzamos la solución y finalmente el call to action o lo inesperado. Con esto vamos a lograr esto o queremos hacer esto. El pitch tiene una característica indispensable y es que si no tiene un call to action, no es un pitch. Ok. ¿Cómo defines un call to action? Un call to action es una llamada a la acción. Estamos acostumbrados a que los call to actions en el mundo del emprendimiento y sobre todo en el emprendimiento tecnológico, en el ecosistema startups, es para levantar capital. Ok. Ok, así, el típico estado del Shark Tank y que, ay, bueno, yo estoy aquí dándole a los Sharks de este episodio el 5% de mi startup por $150,000. Eso es lo que se acostumbra, Claro. ¿ok? Pero también hay que entender que el call to action o el llamado a la acción no necesariamente tiene que ser para levantar capital. Puede ser para conseguir aliados, Ujú. para conseguir mentores, para conseguir smart capital, que es el dinero inteligente, Ujú. y otras cosas más. Porque tenemos el levantamiento de capital como si fuera, bueno, una panacea. Y Correcto. resulta que los verdaderos dolores de cabeza comienzan después que se levanta capital. Es correcto. Ahora, en un mundo tan inmediato, donde la tecnología hace que parece que se saturan todos los espacios, y en un mundo tan competido, ¿cómo hace un pitch para que se destaque y sea memorable? Con las emociones. Con el manejo de las emociones. Con el manejo de las emociones y apoyándote siempre en la comunicación no verbal. Ok. No es lo mismo que yo te vea o te hable sin verte a los ojos, a que yo establezca una comunicación directa viéndote a los ojos. Correcto. No es lo mismo ni siquiera que yo comience a hablar contigo con las manos en los bolsillos. Correcto. En los manos en los bolsillos me puede dar a mí la sensación como audiencia que estás inseguro, que tienes una cantidad de cosas que no sabes lo que vas a decir y estás buscando el asidero mental para poder establecer tu conexión. Y la verdad es que la emocionalidad, que no nada más se verbaliza, sino que hay que demostrarla, hay que tener esa sonrisa genuina, que Correcto. no es la sonrisa de pose de, mira, les voy a tomar una foto y todo el mundo hace su foto. No, esa sonrisa genuina que te hace sonreír con los ojos, Correcto. que es allí donde nosotros vamos a conectar y encontrar que ese pitch es distinto porque está cargado de emociones.
Dentro de un pitch, ¿qué importancia tiene lo que llaman el storytelling o el cuento? Mucha importancia, porque fíjate una cosa, el pitch es una narración persuasiva y por ser una narración persuasiva es evidente que estamos buscando un objetivo. Es Ok, como si fuera manipulación, pero lo vamos a llamar persuasión. ok. ¿Ok? Entonces, en el mundo, el ser humano le encanta comprar, pero resulta que a ninguno de nosotros nos gusta que nos vendan. Eso es una verdad. Y como a nosotros no nos gustan que nos vendan, el storytelling va a venir a ser esa narrativa o ese cuento que lo que yo te esté diciendo va a sonar a que yo te estoy echando un cuento y Y no al que te estoy final se vendiendo. traduce en el argumento que convence al otro para que compre. Correcto. Es vender sin vender. Por eso es tan importante entonces que un pitch comience con esa historia que tan cargada de empatía y de emocionalidad logra que el otro te preste atención, porque independientemente de lo que al final tú le vendas, la historia es lo que lo mueve. Si la historia es mala, no vas a poder venderle. Si la historia es buena, tienes la mitad del camino recorrido. Correcto. Y esa historia, cuando tiene que ver con nuestra trayectoria, Sí, con cuando la nuestra vivimos. vida, cuando tú eres esa persona que eres el héroe de esta situación, es una cosa absolutamente sexy, porque se nota. Pero cuando esta historia, tú no le perteneces a la historia o no le perteneces al propósito de tu startup o de tu iniciativa, eso también uno se da cuenta, porque te voy a contar algo. Nosotros como seres humanos tenemos muchísimo más tiempo decodificando los mensajes que emitiéndolos. Correcto. ¿Por qué? Porque aprendemos a hablar en un tiempo superior al que nosotros nacemos. Entonces, si no hubiera sido porque nuestra madre o nuestra cuidadora o cuidador nos supo decodificar en nuestras necesidades cuando éramos pequeños, hoy día estuviéramos muertos. Claro. ¿Sí? Es una forma de supervivencia. Es una forma de supervivencia y es absolutamente natural. Entonces, así como yo puedo determinar como madre que mi hijo me está exagerando un cuento, ¿sí? Yo puedo perfectamente, como decodificadora de mensajes, determinar cuando alguien me está vendiendo humo, porque no hay coherencia, porque no hay congruencia, porque no veo esa pasión y porque no logro encontrar ese brillo en los ojos que me dice, wow, eres la persona indicada. ¿Cómo recomiendas tú que un mismo pitch lo pueda adaptar a diferentes audiencias si lo puedo hacer? Yo tengo mi pitch porque mi emprendimiento es uno, no son dos ni son tres, y la historia es una. Ahora, ese mismo pitch que yo le llevo al inversionista no es el mismo pitch que yo le llevo a con quien quiere socializar el emprendimiento, ni es el mismo pitch de venta pura, ni es el mismo pitch para buscar un aliado o un co-founder. O sea, cuando tú quieres enamorar a alguien para que sea tu co-founder, no le puedes llegar con el mismo pitch. ¿Cómo tú adaptas ese mismo pitch a las distintas audiencias? Ok, eso es una realidad. Hay que adaptar el pitch a las distintas audiencias. ¿Cuántos pitches tengo que tener? Cuantos sean necesarios. ¿Cuántas audiencias tengas? Cuántas audiencias tengas y cuántos momentos de tu startup estés. Y tú eres consistente, tu pitch para los inversionistas siempre es ese. Y tu pitch para los co-founders es siempre ese. Mira, O tú se lo haces, o es una pieza tailor-made. Me voy a entrevistar con Pedro, entonces hago una investigación de quién es Pedro, busco el lado para la empatía con Pedro, resulta total. que Pedro juega fútbol, entonces me voy por el fútbol. O sea que el pitch tiene que ser tan maleable y tan flexible como para que yo lo pueda adaptar a cada audiencia y a cada realidad. Repito, al principio, cuando me pediste que lo conceptualizara, te dije, es un mensaje corto y persuasivo. Si Correcto. nosotros no hacemos eso que tú estás diciendo, que es lo que nosotros llamamos haz la tarea. ¿Cómo haces la tarea? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que vas a tener cuántos pitches, cuantos necesites. O sea, no hay forma de tener uno solo. Correcto. Esto es un traje a la medida. Esto no es una receta de cocina. Excelente. ¿Ok? Y aparte, fíjate que cuando tú haces la tarea es entender que no se puede ir a ningún espacio ni a ninguna reunión a pitchar a quien tú no sepas a quién le vas a pitchar. Tienes que prospectar tu audiencia y tienes Hay que un trabajo encontrar... de inteligencia de negocio allí. Absolutamente. Y inclusive dicen que los mejores pitchadores son las mujeres o somos las mujeres porque tenemos que sí más habilidades No, comunicacionales. cuando quieres saber algo de alguien, lo Cuando encuentras. exactamente. Eso es lo que se dice y de repente
mira, puede ser cierto, pero lo que sí es cierto es que nuestra capacidad de investigar y de hacer la tarea para lograr la adaptación de la audiencia es superior a la de los hombres. Eleonor, la chuleta dice, ¿qué papel juega la pasión y la autenticidad del emprendedor al presentar el pitch y cómo se puede transmitir de forma genuina? Hemos conversado ya sobre la pasión, sobre la autenticidad. Quisiera enfocarme un poco más en la parte final de la pregunta y retomar un poco lo que hasta ahora yo te he captado, y es que el pitch es un elemento de comunicación cargado de pasión, cargado de emocionalidad, cuando dices la empatía, la mirada a los ojos, el lenguaje no verbal. Entonces, pienso que hay una suerte de histrionismo detrás del pitch y del pitcher. Es decir, el pitcher es un actor que va a representar un acto donde el objetivo es no ganarse el aplauso del público, sino el dinero del inversionista, la buena voluntad del co-founder, la simpatía del que socializa, y eso, por supuesto, digamos, teleológicamente cumple con el objetivo, pero tienes que ser un actor. Absolutamente. Fíjate que un buen pitch se parece muchísimo más a una rutina de stand-up comedy Correcto. que a una Ahí quería rutina de llegar. improvisación. Ahí Aquí no quería hay llegar. improvisaciones. Claro. Ahora, esta última parte de la pregunta dice, ok, y todo esto que yo te he dicho, emoción, pasión, ¿cómo tú recomiendas que eso pueda ser transmitido de forma genuina o percibido como genuino? Ok. Mira, lo genuino es genuino. No podemos maquillar algo que es genuino. Y eso se siente. Pero para poder ser percibido como tal, hay ciertas herramientas que son muy útiles. Por ejemplo, hablar con las manos. Sí. Hay una zona que a mí me fascina, que es la caja de la verdad, que es justamente aquí al frente, donde no es muy normal. Entonces, mientras tú estés hablando con tus manos y tus manos estén refrendando tus mensajes, esto suena creíble. Es que una vez leí en programación neurolingüística que había personas auditivas, personas visuales y la kinestésica. Y que es tan importante que la persona auditiva pueda recibir un tono que sea agradable, que sea un tono de voz administrado con una cadencia, pero las personas kinestésicas están pendientes de cómo te mueves. Total. Para tratar de sincronizar lo que tú dices con lo que tú te mueves. Total. Si yo digo vamos hacia allá, es porque vamos hacia allá. Pero si yo meto las manos aquí abajo y digo, vamos hacia allá. ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo me lo demuestras? Claro. Exacto. Entonces es importantísimo lo que tú refieres, porque cuando uno habla cuando uno es mentor de grupos de emprendedores y les dice en el pitch, pero mueve las manos, hay veces que existe escepticismo por parte de ellos, porque piensan que uno quiere tratar de forzarlos a sobreactuar y en realidad no entienden que esa parte es tan importante como lo que están diciendo. Totalmente. Es totalmente importante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser que te están echando un cuentico y Sí. no es una exposición de bachillerato. Eso es lo que realmente me estresa, porque muchas veces, hasta cuando parecen robots, Sí. yo hasta estoy esperando que me digan, bueno, y ahora los dejo con mi compañero que les va a hablar de tal parte. Yo, ya va, esto no es así. Hay personas que no están leyendo, pero el fraseo es tan forzado que tú terminas diciéndole, oye, ¿estás leyendo? Me dice, no, y de verdad no está leyendo. Pero como se lo aprendió así, entonces es el típico Río Manzanares, déjame pensar. Otra cosa es que, así como se parece más a una rutina de stand-up comedy, tenemos que tener un guión. Y este guión no necesariamente hay que aprendérselo al caletre. Debe ser flexible. Debe ser flexible. No es un word by word, sino es un fraseo sobre unos bullet points. Correcto. De manera que si te equivocas, puedas tener la capacidad de improvisar para que nadie se dé cuenta. Correcto. Y si te equivocas y todavía se dan cuenta, pues no pasa absolutamente nada. Porque grave es cuando nos aprendemos las cosas al caletre, que cuando terminamos, se nos olvida una palabra y se nos olvida absolutamente todo. Pero si lo usamos como un recurso flexible, pues podemos poner una cosa adelante, una atrás y lo vamos jugando y ahí vamos perfeccionándolo. Porque lo más bello del pitch es que se va alimentando del feedback que te den. Correcto.
¿sí? Hay una retroalimentación siempre Automática. activa. Es automática. Entonces, la retroalimentación nos va a decir a nosotros si lo estamos haciendo bien, con qué audiencia lo estamos haciendo bien, si estamos utilizando las palabras adecuadas, si estamos utilizando el tono de voz adecuada o si realmente estamos cómodos emitiendo estos mensajes. Correcto. Porque entre la comodidad y la incomodidad es cuando vamos a encontrar lo que es realmente genuino. Claro. Una persona que lo sienta está cómodo. Está en una zona de confort porque expresa sus sentimientos. Su sentimiento y su conocimiento. Aquella persona que no tenga ni el conocimiento, ni tenga el sentimiento o la emoción, Se está lo puede saber al caletre, pero no incómodo. transmite nada. Correcto. Un helado de yuca, ¿no? Total. Cuéntame algo, ¿cuántos años tienes en el mundo de los pitch? Mira, yo tengo toda mi vida comunicando, soy comunicadora social, ya desde hace bastante tiempo, tengo 23 años siendo profesora universitaria y en el pitch como tal tenemos 5 años trabajando y recibiendo pitch, pero la escuela de pitch apenas tiene año y medio. Ya vamos a llegar de a la nacida. escuela de pitch. Pero en estos 5 años, ¿ha cambiado la expectativa o han cambiado los formatos de los pitches? Y si han cambiado, ¿qué tendencias vislumbras tú, las más actuales, las de moda, tú sabes, las to be trendy, ¿no? Justamente, sí, justamente hoy tuve una conferencia sobre eso, de cómo debería ser el pitch deck o cómo tiene que ser el pitch para poder llamar la atención. Y una de las cosas que siempre llama la atención es darle un peso prioritario al equipo fundador. Ok. Tú puedes tener todos los números que tú quieras, tú puedes tener todo el dinero que quieras o puedes solicitarlo inclusive, pero hay que darle una importancia al equipo Esa es la fundador. proteína. Esa es la proteína, porque al final los inversionistas invierten en las startups como vehículo, pero realmente le están invirtiendo es al equipo fundador. Apuestan al talento. Totalmente. Correcto. Entonces, si algo podría decir que ha mutado, es que ahora nos sentimos un poco más libres de poder organizar este pitch y dándole más prioridad al equipo fundador y no tanto a las partes técnicas como las métricas, que son importantes, por supuesto, pero el equipo fundador tiene que tener un peso bastante interesante. Eleonor, nosotros compartimos el haber formado parte de las Cortes del Founder Institute, que es una institución que a nivel mundial se caracteriza por trabajar precisamente con los emprendedores en esta etapa de presemilla. Y cuando uno habla de presemillas es algo así como que hay una idea y no hay más nada, ¿no? Que ni siquiera la has validado, ¿no? Hay una idea. Sin embargo, tienes que empezar en el Founder, te enseñan cómo hacer pitch y hay un choque muy violento de la mayoría de quienes estuvimos allí porque uno viene de ser un vendedor nato o no serlo, pero uno tiene como una manera de decir y hacer las cosas y uno se estrella contra ese modelo de pitch que te dan ellos, que el pitch tiene que tener esto, esto y esto. Si tú tuvieras que darle un consejo a alguien que está por diseñar su primer pitch en la vida, ¿ok? ¿Qué le dirías? Bueno, el primer pitch, primero tenemos que saber para qué lo estamos haciendo. Determinar el objetivo. Después que determinamos el objetivo, identificamos la audiencia. Okay. ¿Qué quiero con esto? ¿Qué quiero que pase? Y después me voy a un proceso de inteligencia y de redacción de pitch. Por ejemplo, conocer cuánto tiempo dura un pitch es algo indispensable. Hay aceleradoras o incubadoras que tienen tiempos determinados. Correcto. Entonces, tienes 1 minuto, tienes 3 minutos, tienes 5 Y minutos. te apagan el micrófono. Y te apagan el Eso micrófono. no es como aquí que podemos hablar. No. Entonces, como sabemos que te pagan el micrófono, una persona promedio habla entre 140 y 160 palabras por minuto. Qué buena esa métrica. Es decir que, si tienes 1 minuto, bueno, escribe 160, 150 palabras por minuto y las escribes y las practicas. Porque sabes que eso es lo que puedes decir ahí. Eso es lo que puedes decir. Yo tiendo a hablar un poco más rápido y quizás mi métrica de palabras por minuto son 160. Pero he conocido personas que lo hacen en 140, 120 inclusive. Porque también los silencios generan comunicación. Claro. Yo recuerdo en una oportunidad, bueno, ya hace muchos años, cuando estaba haciendo el programa de locución con la Central, un profesor que nunca se me olvida porque es una persona muy apasionada del tema del uso de la voz. Decía que la voz es un instrumento musical y que en la música el que no entienda el valor del silencio no hace música, porque el silencio es la nota más apreciada
por el público es una pieza. Totalmente. Entonces, saber administrar ese silencio es lo que te da la cadencia suficiente para poder transmitir una idea, tal vez hacer un énfasis, tal vez dejar A eso iba. un segundo para que el otro piense, o tal vez darle, digamos, ese halo de misterio que muchas veces uno necesita para generar todo el interés de la audiencia. Total. O sea, el silencio es importantísimo. Es aprender a manejar los silencios, hay que aprender a manejar el ritmo y aprender a manejar el tono de la voz. ¿Y tú enseñas todo eso? Sí. Ok, entonces ahora sí llegó el momento. Háblame de la escuela de pitch. Mira, la escuela de pitch tenemos 1 año y medio funcionando. Nosotros nos dedicamos a ampliar el uso y el significado del pitch. Inicialmente nos enfocamos como que en el ecosistema startup, pero nos dimos cuenta que todo el mundo necesita pitch y que no es nada más el ecosistema startup que se beneficia. Hoy en día estamos trabajando con varios equipos de venta de varias empresas a nivel internacional y nacional. Estamos alojados en todas las aceleradoras de Latinoamérica. Wow. Sí, como escuela de pitch y como mentores en pitch. Y hoy día, en el 2025, asumimos un gran reto que nos tiene un poco estresados, pero estamos bien. Lo que llaman una crisis positiva. O un happy problem, Ajá. ¿ok? Que es que nosotros estamos ahora invirtiendo en la tecnología de pitch. Porque la escuela de pitch, como lo estamos planteando, suena que, bueno, voy yo, doy clase, los ayudo, maravilloso. Pero si nosotros no estamos invirtiendo en tecnología, evidentemente no estamos perteneciendo al ecosistema startup. Claro. Y la tecnología de la escuela de pitch es que tú puedas, con un video de 5 minutos, tú montes tu video de 5 minutos en nuestra plataforma y automáticamente te llega un delivery y te dice, tienes que mejorar esto, tienes Te que da el hacer... feedback. Te da el feedback. Yo me anoto, ¿viste? Cuando quieras un beta tester, aquí estoy yo. Los vamos a necesitar, los vamos a necesitar. Ok, pero fíjate, cuando uno está por Instagram ve mucha gente que enseña oratoria, ¿no? Y algunas personas me han dicho, bueno, pero eso de pitch es como oratoria, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo le digo no. Y es lo que mi top of mind dice, no. Porque para mí oratoria es algo que tal vez un poco más complejo y menos específico. Porque el pitch yo creo que es un mensaje con propósito y la oratoria es sencillamente poder, digamos, compartir cualquier tipo de audiencia hablando de lo que sea. Claro. Tú eres un buen orador y a ti te dicen, habla sobre el árbol. El aguanelle es un árbol frondoso y tú puedes hablar sobre cualquier cosa. El pitch no, porque el pitch tiene a mi juicio, 3 factores que lo limitan, que es 1, el tiempo. No hay un pitch eterno. 2, el propósito, no solamente de lo que tú quieres decirle, sino a quién se lo dices, como ya vimos, si es un inversionista, si es un co-founder. Y 3, y es algo que yo creo que es lo principal, cómo recoges lo que dejó el pitch. Ok. Porque el pitch dejó algo. Así es. ¿Cómo lo recoges? Mira, fíjate que el pitch no es oratoria, pero sin embargo, con la técnica del pitch y una buena estructura, tú puedes llegar a ser un gran orador. Ok. ¿Ok? Cuando hablamos de la oratoria, es todas aquellas capacidades que tiene una persona para proyectar sus ideas o su voz ante muchísimas audiencias o ante un público amplio. ¿Ok? Una persona que está en una conversación no es necesariamente un orador. Correcto. Correcto. El pitch no. El pitch te da la libertad, y por eso digo que es muy flexible y te puede llevar a eso, te da la libertad de adaptar tu mensaje a diferentes audiencias. A una sola persona, a un inversionista, a un cliente o a un teatro donde yo pueda socializar mi idea. Correcto. Y ciertamente, el pitch tiene algo muy distinto al discurso político, por ejemplo, y es que el discurso político se alimenta y se retroalimenta por el tiempo que se le permite estar de una cantidad de insinuaciones. En el pitch no. En el pitch hay un solo objetivo y te lo voy a decir en el call to action. Aquí no se insinúa nada. Directo. Yo te digo, Gabriel, quiero que me acompañes como mentor porque quiero escalar mi idea al próximo nivel. Yo no te estoy diciendo, ya lo estoy diciendo clarito. No hay ningún tipo de insinuación. Pero dime algo, ¿cómo haces tú en la escuela de pitch
para diferenciar esas personas que creen que llegaron a un curso de oratoria de aquellas personas que no saben nada y son tal vez más maleables? Yo creo que tu escuela de pitch de alguna forma se nutre más del totalmente maleable, del que viene con una carga de información de que hizo curso de oratoria, hizo Sin duda. Mira, el que llega a escuela de pitch tiene que tener una sola condición. Y es que tiene que estar dispuesto a aprender. reseteado. Reseteado. Correcto. ¿Por qué? Porque sencillamente, y así como lo dijimos al principio, bueno, como en el medio de la entrevista, el pitch se alimenta de retroalimentación. Entonces, cuando tú tienes el feedback de las personas a lo que tú te estás dirigiendo, son ellos los que realmente te van a modelar el pitch para llegar a esa audiencia específica. Correcto. Entonces, si tú vienes con una cantidad de prejuicios, una cantidad de conocimientos, una cantidad ya de esquemas o patrones Muy comunicacionales, difícil de montar el andamiaje total, que representa eso, claro. total, Tienes que deshacer para hacer. total. Esta mañana escuchaba a una persona y decía, esta persona me está hablando, me está pichando en tono ministerial. Yo sentí que era un ministro. Y decía, esto a mí no me vende. Si tú quieres que yo te compre, tienes que pichar en mi lenguaje. Claro, Tienes que hablarme con mis palabras. claro, claro, claro. Y el discurso del orador, como es para muchas personas, no tiene esa flexibilidad. El pitch sí. Leía un artículo que se llamaba algo así como la proxémica de la palabra, Ajá. que es tu palabra tiene que hacer que El estemos contacto, cerca. sí. Y que a pesar de que sea por la radio, y precisamente ese artículo decía que cuando Churchill hablaba, Mm. la gente no era tanto lo que decía Churchill, sino la gente se sentía que estaba al lado de Churchill, Por supuesto. porque él podía lograr con su palabra acercar a la gente y convertir una conversación por radio, que es totalmente impersonal, en una velada en la chimenea de tu casa. Absolutamente. Mira, ese término, la proxémica de las palabras, es algo súper interesante. Yo esta mañana estaba pichando y automáticamente, y tú fuiste testigo de eso, y todos ustedes también, algunos que fueron, que me han visto pichar, cuando empiezo a pichar, automáticamente todas las personas empiezan a sonreír y a sentir que eso que yo estoy diciendo es parte de ellos. Claro, y es energía también. Es energía. Si no estás dispuesto a transmitir tu energía, Claro, claro, no pitches, claro. no Es pitches. energía. Brillante. ¿Cómo nos inscribimos en la escuela de pitch? Mira, nos pueden seguir en nuestras redes. En LinkedIn estamos por Escuela de Pitch y en Instagram también estamos en Escuela de Pitch. Todo junto, escuela de pitch. Pegado, Escuela de Pitch. Ok. Todo en LinkedIn y en Instagram. También nosotros vamos a empezar a hacer unos llamados masivos para cursos y formaciones, pero hay que esperar. Claro, Hay que esperar. aquí se está cocinando esto Aquí se está a cocinando. fuego lento para que sepas bien. Pero mientras tanto, mientras no hacemos ese llamado, siempre estamos atendiendo a los pitchers o a los fundadores de las startups para que mejoren su comunicación. Yo no sé cómo haces con el tiempo. Yo tampoco. Bueno, estimados amigos emprendedores, creo que han disfrutado de una hora realmente inolvidable con una persona que se dedica y no hace falta que lo diga, se siente, porque aquí donde estuvo sentada nos dio un pitch bastante largo, pero un pitch donde nos convenció de que es la escuela de pitch el sitio donde ustedes van a aprender a pitchar como debe ser, pero sobre todo desmitificó el tema del pitch como algo que algunos pudieran ver como superfluo y que realmente es imprescindible, y que el pitch sí requiere una etapa de formación, de concientización, y para eso lo mejor es compartir ese aprendizaje con quienes saben, con los especialistas. Para Supercanas es un honor haber contado el día de hoy con Eleonor McQuay, comunicadora, profesora, directora de la Escuela de Pitch y, por supuesto, mentora de Supercanas, estrella. Ay, tan lindo. Gracias. Gracias. A mí me encantó. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima.